Seguimos meditando acerca de la providencia divina y acerca de nuestra respuesta de fe en la acción de esta providencia que guía nuestra vida más allá de lo que nosotros podemos entender. Pero para eso, en primer lugar, como dijimos antes, hay que considerar lo que la misma razón puede captar acerca de la providencia divina. Sobre esta base podemos aceptar mejor la acción sobrenatural de Dios que nos guía hacia un bien que todavía no conocemos y que es escondido a nuestra razón, que es efectivamente sobrenatural. Santo Tomás en la Suma Teológica explica qué es la providencia en la cuestión 22 de la primera parte y relaciona la providencia con el bien. Dios conoce cómo lleva todas las cosas hacia el bien y especialmente cómo nos lleva a nosotros hacia nuestro bien, que es nuestro fin último. Esta es una base firme a partir de la cual podemos considerar cómo Dios nos conduce de una manera superior, más allá de lo que nosotros podemos entender. Es necesario que en Dios haya providencia, pues como se demostró, todo el bien que hay en las cosas ha sido creado por Dios. En las cosas se encuentra el bien, no solo en cuanto a algo sustancial, sino también en cuanto a que las cosas están ordenadas a un fin, en especial el fin último, que como hemos sostenido es la bondad divina. Así pues, este bien que hay en las cosas ha sido creado por Dios. Como Dios por su entendimiento es causa de las cosas, y cualquiera de sus efectos precisa preexistir en él como en su razón de ser, según se deduce de todo lo dicho, es necesario que la razón de orden hacia el fin que hay en las cosas preexista en la mente divina, y esta razón de orden al fin propiamente es la providencia. O sea, Dios es la fuente absoluta de todo lo que existe. Dios es el creador por medio de su inteligencia y es creador no solamente en cuanto produce el ser substancial de las cosas, podríamos decirlo de una manera más simple, el ser estático, sino en cuanto es causa del dinamismo, o sea, de la operación que nos lleva hacia el fin, que lleva las cosas hacia su perfección, hacia el bien o fin último, y muy especialmente eso sucede en la criatura racional, en los ángeles y en los hombres. En Dios está el plan, o sea, el orden de todo lo que conduce hacia el fin, incluyendo las acciones libres, las que dependen de la voluntad de los sujetos creados, de los ángeles y de los hombres, e incluyendo también la interacción entre esas voluntades, o sea, todo lo que es contingente, que es imprevisible, que no se sabe cómo va a suceder, porque depende de la libre decisión de la voluntad de muchos sujetos que intervienen. Todo eso lo conoce Dios y ordena todas las cosas hacia su fin, conociendo todo lo que existe en la creación, incluso las decisiones libres y también el futuro. Nosotros no conocemos las decisiones libres, sobre todo las de los demás, y tampoco conocemos el futuro. Entonces, ya desde el punto de vista natural es todo muy oscuro para nosotros, porque no sabemos cómo se va a dar la existencia humana, ni nuestra, ni la de los demás, ni la del conjunto de la comunidad. Y sobre todo no podemos prever el mal que está en la voluntad. En el sentido propio, el mal es el mal de la voluntad angélica y humana, o sea, de los demonios y de los hombres. La voluntad mala de los demonios se fija en el mal, no cambia.
porque se hace por medio de actos lúcidos, espirituales, claros. Los demonios quieren el mal, que significa que no quieren el bien, especialmente no quieren el bien divino y el fin último que Dios les pone. Los hombres también pueden querer el mal, pero de una manera más débil y mutable. O sea, los mismos hombres que quieren el mal pueden después querer el bien, y al revés. Los que quieren el bien después pueden querer el mal. Todo esto configura una red de decisiones, de actos libres, que es imposible de desentrañar para la mente creada, para la mente humana. Es imposible. Y esta red, que está sumida en la oscuridad, comienza desde el principio de la humanidad y dura hasta el juicio universal. Abarca toda la historia de la humanidad en su conjunto. Lo único que pone luz en medio de esta red de oscuridad que hay en el mundo, que está producida por las decisiones malas, que además se influyen recíprocamente, lo único que pone luz es la fe en la providencia. O sea, nosotros conocemos por fe, sobre todo, que Dios guía todas las cosas. Lo conocemos ya por la razón, pero por la razón es muy difícil aceptar que Dios guía todo cuando vemos que prevalece el mal en el mundo. Está bien, la razón puede llegar a que, como dice San Agustín, Dios no permitiría el mal si no fuera tan omnipotente y bueno como para sacar bien del mal. Eso lo puede conocer la razón. Pero cuando el mal es muy profundo y prevalece en las decisiones humanas, como de hecho sucede, es muy difícil de aceptar, y por eso una de las objeciones principales contra la existencia de Dios es que se da el mal. Si hay mal, entonces no hay Dios. Así concluyen apresuradamente muchos hombres. Para aceptar que a pesar de todo el mal que vemos en el mundo, Dios guía, es necesaria una luz superior, que es la luz de la fe. Entonces, cuando percibimos un fin que se alcanza por encima de todas esas vicisitudes humanas, de esas complicaciones que dependen del corazón de los hombres, que muchas veces está inclinado al mal y hace el mal, y que depende de la acción de los demonios que influyen mal sobre los hombres, entonces percibimos algo nuevo, la luz de la providencia de Dios que se proyecta sobre todas las cosas. Y como dice Santo Tomás aquí, es una luz que ilumina especialmente a los que creen en Él, y sobre todo a los que creen con amor, es decir, a los justos. Dice Santo Tomás aquí que la providencia de Dios aquí actúa de una manera especial sobre los justos, y esto quiere decir que los guía de una manera especial hacia su fin, que también es un fin especial. Es un fin especial, o sea, es la participación de la vida divina que no todos tendrán, porque para alcanzar ese fin hace falta la fe. Hace falta la fe. Todas las cosas están sujetas a la providencia divina, no hay nada que se le escape. Explicando la frase del libro de la sabiduría que recordábamos antes, que llega con fuerza hasta el último confín y todo lo dispone con delicadeza, Santo Tomás explica que la causalidad de Dios, que es el primer agente, llega a todos los seres, y no solo a los principios de la especie, sino también a los individuos, y no solo de los incorruptibles, sino también de los corruptibles,
Por lo tanto, es necesario que todo lo que de algún modo tiene ser esté ordenado a Dios por Dios a un fin, según aquello del apóstol en Romanos 13. Lo que viene de Dios está ordenado. Pero es difícil descubrir ese orden, porque no coincide con el orden cósmico inmediato, con el orden del mundo. Es otro orden, es mucho más profundo, porque el orden del mundo en realidad esconde un desorden. Lo que parece ordenado en realidad está desordenado. Y ver otro orden detrás de ese aparente orden o de ese desorden es difícil, más aún es imposible sin la fe. Ese orden abarca no solamente el camino individual hacia el fin, sino también el camino de la comunidad. Y por eso, para aceptar la acción de la providencia de Dios, es necesario superar la actitud individualista. Es decir, no hay que ver solamente que Dios me está conduciendo a mí hacia el fin de la beatitud. Hay que ver que Dios, además de conducirme a mí, está conduciendo a la comunidad hacia el fin, a la comunidad que en su última configuración es la Iglesia, el pequeño rebaño del cual habla el Evangelio. El pequeño rebaño que es el que permanece en la vida eterna, porque en esta vida el rebaño puede ser más grande, pero no todos los que pertenecen al rebaño exteriormente pertenecen interiormente y de modo definitivo, o sea, no son todos los que permanecen en la vida eterna. No sucede lo mismo en quien cuida algo concreto que en quien cuida de todo, pues quien cuida de lo particular, en la medida de lo posible, evita los defectos. Quien cuida de todo permite que en algo concreto aparezca algún defecto para que no desaparezca el bien del todo. Por eso en las cosas naturales se dice que las corrupciones y los defectos van contra la naturaleza particular y sin embargo entran dentro del plan de la naturaleza universal, en cuanto que un defecto en uno es un bien en otro o en el todo, pues la corrupción de uno lleva a la generación de otro y así se conserva la especie. Así pues, como Dios es el previsor universal de todo ser, a su providencia pertenece el que permita la existencia de algunos defectos en cosas concretas para que no se pierda el bien del universo entero. Pues si se impidieran muchos males, muchos bienes desaparecerían del universo. Por ejemplo, no existiría la vida del león si no existiera la muerte de animales. No existiría la paciencia de los mártires si no existiera la persecución de los tiranos. Por ello mismo, dice Agustín en el Enquiridion, de ningún modo hubiera permitido Dios omnipotente la presencia del mal en sus obras, de no ser tan bueno y poderoso que del mal pudiera sacar un bien. El santo dio dos ejemplos, uno natural y uno sobrenatural. La vida del león depende de la muerte de los animales que se come. Esto es el ejemplo natural. El ejemplo sobrenatural, para ser aceptado, requiere la fe. No existiría la paciencia de los mártires si no existiera la persecución de los tiranos. Es como el ejemplo último, el del martirio, que concentra todo lo que sucede en la vida humana. Santo Tomás dice que en toda la vida humana hay como una lucha, una guerra particular, y por eso hay que ser fuerte en todas las operaciones virtuosas, no solamente en aquellas en sentido estricto referidas a la justicia, como a la fortaleza, como la concebían los antiguos, que son las acciones de la guerra universal o común. Cada uno tiene su guerra particular.
y por eso tiene que ser fuerte en esta guerra. Esa fortaleza, así como las otras virtudes, la paciencia, que en el fondo es parte de la fortaleza, porque hace falta más fortaleza para resistir que para atacar, como explica también Santo Tomás. Esa paciencia está suscitada por la persecución injusta. Esa persecución injusta no es solamente la de los emperadores romanos paganos que perseguían a los cristianos, es todo lo que va sucediendo en la historia de la humanidad que contiene en sí un germen de injusticia, aunque sea lo que sucede dentro de una comunidad cristiana o de la misma iglesia, en cuanto procede de la voluntad injusta de las personas, y también en cuanto la voluntad injusta se alía recíprocamente. Todos los que son malos configuran una especie de sociedad al revés, de sociedad mala, que atenta contra el pequeño rebaño en el cual están los que se guían finalmente por el corazón divino de Jesucristo, que suscita en nosotros el corazón de hijos frente al Padre. Dice después Santo Tomás: al decir que Dios permitió que el hombre se orientara a sí mismo, no se excluye al hombre de la providencia divina, sino que se muestra cómo no fue configurado con una capacidad operativa predeterminada, como las cosas naturales que obran por un fin solo movidas por otro, y que no obran por sí mismas como las criaturas racionales, que mediante el libre albedrío aconsejan y eligen. Por eso se recalca en manos de su consejo, o sea que Dios dejó la vida humana en manos de su consejo, que quiere decir de su propia deliberación y de su decisión libre. Y no solo la de cada uno, sino la de todos. Y esas decisiones interactúan entre sí. Pero como el mismo acto del libre albedrío se reduce a Dios como a su causa, es necesario que lo hecho por el libre albedrío esté sometido a la providencia divina. Esto no es siempre fácil de entender y sobre todo de aceptar. O sea que Dios prevé todo lo que los hombres deciden, bueno y malo. Pues la providencia humana está contenida en la providencia de Dios. O sea, la prudencia, que es lo que guía las acciones humanas, está contenida en la providencia de Dios. Cuando las acciones humanas se alejan de la prudencia, se alejan también de la providencia en un sentido particular, pero no en un sentido universal. Es decir, para el individuo la acción es imprudente y es contraria a lo que conoce de la providencia de Dios. Pero esa acción, que es imprudente y mala para el individuo, en el conjunto está ordenada también por la providencia de Dios. No obstante, con los justos, Dios tiene una providencia más sublime que con los impíos. Esto es muy importante y es el corazón de lo que nos dice el mensaje evangélico cuando nos exhorta a tener fe en la acción de la providencia. O sea, ver que en nuestra vida, cuando estamos subordinados totalmente por la fe en su providencia a Dios, está guiada de una manera particular, especial. Con los justos Dios tiene una providencia más sublime que con los impíos.
pues no permite que les suceda algo que al final les impida salvarse. Pues como se dice en Romanos 8, todo coopera en bien de los que aman a Dios. Y por lo mismo que no les quita a los pecadores el mal de culpa, se dice que los abandona. Sin embargo, no los abandona hasta el punto de que queden excluidos de su providencia, pues si no fuera por su providencia, serían nada. O sea, a los justos que tienen fe en su providencia, Dios los guía de una manera especial para que alcanzan su fin. No permite que nada les suceda que los pueda apartar del fin. Y a los otros los abandona, pero los abandona porque quieren ser abandonados. Porque no confían en su providencia, no tienen fe. Fe en un sentido pleno, como está en el Evangelio que hemos leído anteriormente. O sea, una fe que suscita confianza y que finalmente suscita el amor y la unión con Dios. Esa fe los impíos no la tienen. Esta es una verdad básica que está en el Evangelio muy clara y que nosotros con reflexiones complicadas tendemos a olvidar. O sea, pensamos que Dios actúa de la misma manera sobre todos, pero no actúa de la misma manera, porque Dios es omnipotente y hace lo que quiere. Lo que quiere Dios se cumple. Si nosotros tenemos fe es porque Dios actuó sobre nosotros y porque efectivamente nos quiere conducir a nuestro fin. Entonces, si permanecemos firmes en esa confianza, nada nos puede apartar del fin. Si en cambio queremos confiar en los medios humanos de la misma manera que los demás, entonces nos apartamos del fin. Que es lo que está simbolizado en el Evangelio cuando Pedro se puso a caminar sobre las aguas, pero en vez de obedecer totalmente al mandato de Cristo, se puso a analizar qué pasaba cuando caminaba sobre el agua y claro, y ahí se hundió, porque confiaba en el poder humano de caminar sobre el agua, que no está. Entonces se empezó a hundir, en vez de confiar en el poder divino que lo podía hacer caminar sobre el agua y no hundirse. Y de la misma manera pasa con nosotros permanentemente. Cuando empezamos a confiar en los medios humanos y en las actitudes humanas, también nos hundimos. O sea, perdemos la confianza en la providencia de Dios, que es permanente y absoluta. Los santos vivían de esta confianza en la providencia de Dios. No se apartaban nunca de esta confianza. Tenemos muchos ejemplos. Pensemos en Santa Teresa del Niño Jesús, o en San Francisco de Sales, o en San Francisco de Asís, o en San Ignacio de Loyola. Los santos vivían permanentemente de esta confianza y por eso hacían las grandes obras que hacían, sea obras interiores, sea obras exteriores. Algunos hicieron solamente obras interiores prácticamente, como Santa Teresita, otros hicieron grandes obras exteriores, como San Ignacio, pero la actitud era la misma, la de la confianza especial en la providencia divina. No es suficiente conocer con la razón que Dios gobierna todas las cosas. Es como dice aquí Santo Tomás, hay que confiar y aceptar que Dios gobierna de una manera especial la vida de los que tienen fe, de los justos. Para aceptar esto hace falta una experiencia espiritual.
sabe distinguir entre la vida común y la vida con fe. Es verdad que la providencia de Dios gobierna las cosas a través de otras. Gobierna a los súbditos a través de los superiores, por ejemplo. Y sin embargo, aún así, aún de las posibles equivocaciones de los superiores que guían a los inferiores, también la providencia divina sigue actuando. A la dignidad del rey pertenece tener ministros que ejecuten sus determinaciones, pero que no sepa lo que ellos tienen que hacer manifiesta defecto de su parte. Pues toda ciencia práctica es más perfecta cuanto más considera lo particular donde se encuentra la acción. O sea, los gobernantes inferiores, humanos, creados, no conocen todo lo que hacen por medio de otros, porque no pueden prever todo lo que los otros deciden. En cambio, Dios prevé absolutamente todo lo que deciden las criaturas, incluyendo los ángeles, los hombres, y dentro de los hombres todos los que pertenecen a los diversos niveles jerárquicos, incluyendo lo que se da en la Iglesia. Dentro de la Iglesia todo también, de una manera especial, está previsto por Dios. Si Dios de una manera especial guía a todos los hombres que están unidos a Él por la fe hacia la salvación, lo mismo hay que decir, y por la misma razón, dentro de la Iglesia, como veremos más adelante. Santo Tomás, por último, explica cómo la providencia divina no quita la libertad, no impone necesidad a las cosas. A la providencia divina le corresponde producir todos los grados de seres. De este modo, para algunos efectos dispuso causas necesarias para que se dieran necesariamente. Para otros efectos dispuso causas contingentes para que se dieran contingentemente según la condición de las causas próximas. Esto quiere decir que algunas cosas las guía de una manera necesaria y para nosotros previsible, como guía el movimiento de los astros o lo que sucede en general en la naturaleza física. Pero otras cosas las guía de una manera contingente, lo que sucede en la vida humana, no solo en la vida individual, sino en la vida comunitaria, de las diversas comunidades que configuran la humanidad en su conjunto. Todo eso lo prevé Dios desde el principio, desde el primer hombre, desde la caída de Adán en adelante, todo está previsto por Dios. Absolutamente. Para nosotros es totalmente oscuro. No podemos prever ni siquiera lo que va a pasar dentro de poco tiempo. Y para Dios es absolutamente claro. No solo es claro, sino que Él lo gobierna. Esto es la fe en la providencia. Ahora, esa fe en la providencia tiene consecuencias prácticas que son las que dijo el Evangelio. Si uno no tiene fe en la providencia, todo participa de la oscuridad fundamental.
No sabemos lo que va a pasar, ni lo que nosotros mismos vamos a obrar después. No sabemos en cada decisión que tomamos si es buena o mala. No sabemos cómo se conecta esa decisión con la de los demás. Entonces todo se vuelve oscuro y angustioso, como dicen los filósofos modernos. Para los modernos, por ejemplo para Heidegger, la metafísica, que es la ciencia última, surge de la angustia. Uno tiene angustia porque en el fondo no ve nada, y de la nada surge el ser para él. Y el ser es que uno ve las cosas de otra manera cuando acepta que todo es absurdo en el fondo. Bueno, esta actitud es exactamente la opuesta a la de la fe. Como decía Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, la filosofía de Heidegger es la de la mala conciencia, o sea, es como una explicitación de la mala conciencia, que es la actitud contraria a la fe. Heidegger era jesuita, era discípulo de San Ignacio y después se volvió heideggeriano, o sea, siguió su propia intuición y cayó en el absurdo, porque San Ignacio enseña a confiar en la providencia divina. Muy especialmente San Ignacio enseña eso porque toda la mística apostólica de San Ignacio se basa en la confianza absoluta, permanente, en la acción de la providencia divina. Si no, es imposible hacer ningún apostolado, ni individual ni comunitario. Bueno, Heidegger dice lo contrario, o sea que el sentido de la realidad surge de la angustia, donde se manifiesta la nada, y la nada quiere decir el absurdo, o sea que lo que es irracional, lo que no está conectado con ningún principio, sobre todo porque no está conectado con el Creador, con Dios Creador, es el fundamento de toda la realidad, y especialmente de la realidad humana. Y por eso cuando uno descubre la angustia, la nada, después cada uno se hace el proyecto que quiere, que se llama la tarea, ¿no? Das Werke. La tarea es que cada uno hace la vida como puede en medio del absurdo. O sea que arma su propio proyecto, como le surge espontáneamente. Bueno, eso no sería tan peligroso si no encerrara una especie de mística al revés, una mística negativa, que es una mística diabólica. Justamente porque San Ignacio enseña a discernir todos los peligros que hay en la vida humana cuando hay que tomar múltiples decisiones, y Heidegger hace lo contrario. Entonces se prepara a que cada uno haga su proyecto, pero finalmente esté mal iluminado por el demonio cuando hace su propio proyecto, porque no solamente es dañino para sí mismo, sino también para los demás. Un discípulo de San Ignacio, que es el padre Juan Bautista Scaramelli, lo explica muy bien en su libro sobre el discernimiento de los espíritus, cómo todo se vuelve peligroso por esta acción del demonio, y es imposible superar este peligro y esta oscuridad que pone el demonio si no está la fe en la providencia de Dios, que ilumina todo. Dice el padre Scaramelli en este libro sobre el discernimiento de los espíritus: para no caer pues en los lazos de enemigo tan fraudulento, 3 cosas ha de inculcar el director a sus penitentes. La primera, pedir siempre a Dios luz para conocer sus tramas y ayuda para saberse escapar de ellas. Un peregrino
que en una noche oscura ha de pasar por un país lleno de precipicios, no se arriesga a caminar sin luz. Esta noche es la presente vida donde nos hallamos envueltos en las tinieblas de la ignorancia. El país por donde hemos de pasar en este mundo lleno de precipicios que el demonio tiene en todas partes escondidos. A nosotros nos falta la luz para descubrirlos. ¿Qué hemos de hacer, pues, para no despeñarnos a cada paso? Pedir luz a Dios repitiendo frecuentemente: Emite lucem tuam et veritatem tuam, emite tu luz y tu verdad, como dice el Salmo 43. La segunda, o sea, lo que tiene que enseñar el director espiritual, después que el penitente, con el favor de la divina luz, habrá descubierto las tramas del enemigo, lo exhorte grandemente a no perder el ánimo, ni desconfiar, ni acobardarse, sino antes entre confiado en la ayuda de Dios a defenderse con valor y pelear con grande ánimo. Porque dice San Ignacio que el demonio tiene la naturaleza y propiedad de las mujeres, las cuales, según la disposición que hayan en los hombres, ahora son muy tímidas, ahora muy atrevidas. Hacer que una mujer trabe contienda con algún hombre y que lo halle temeroso, luego toma ella un ánimo desacostumbrado y llega a ser tanto más atrevida cuanto el hombre se muestra más vil. Pero si lo encuentra audaz y resuelto, luego se cae de ánimo, se amilana, se llena de temor y le vuelve las espaldas. Así puntualmente pasa con el demonio. Si asaltándonos nos halla animosos y fuertes en rechazarlo de nosotros, se hace más vil que una tímida liebre, ni vuelve tan presto al asalto. Mas si a los primeros combates y acometimientos nos reconoce pavorosos, desconfiados y cobardes, no hay bestia más furiosa que él, ni cesa jamás de molestarnos. Coraje pues se requiere contra un enemigo tan animoso con los tímidos y tan tímido con los animosos. Lo tercero, inculquen que descubra al confesor o a otro hombre docto y espiritual todas las tentaciones, tanto las que son patentes, cuanto las que le parecen encubiertas y solapadas, etc. Este camino en medio de la oscuridad es difícil y requiere finalmente la guía del Padre, que es el Padre de Cristo, que se une con nosotros para que tengamos esta actitud filial, como dijo antes el Evangelio que hemos meditado. Las palabras de Cristo son muy claras. El Padre conoce todo, sabe lo que nos hace falta y nos guía. Lo que dice Scaramelli, siguiendo a San Ignacio, sobre la acción del demonio, no debe hacer perder la confianza en la providencia divina, sino al contrario. O sea, entender que Dios guía todo a pesar de estas tramas de la mala voluntad, de los ángeles malos y de los hombres. Dios guía todo. Uno podría perderse y considerar, bueno, si hay tanta mala voluntad en el mundo y encima están los demonios, entonces no puedo hacer nada, me voy a equivocar siempre. Y esto sería una mala conclusión. Porque justamente el Evangelio nos es dado para que podamos superar todos estos engaños y peligros que hay en nuestra voluntad, en la voluntad de los demás y en la acción de los demonios en el mundo, que dura desde el principio y permanecerá hasta el final. El Evangelio está dado justamente para esto. Y así como no debemos dejarnos engañar por las ilusiones que nos vienen de afuera, por las seducciones, no debemos dejarnos amedrentar por los engaños del demonio y tampoco de los hombres, así también debemos confiar
y más fuertemente todavía en la acción divina, que nos permite siempre superar esto. Y para hacerlo hay que ser cada vez más simples, es decir, tener la actitud que Cristo nos dice en el Evangelio: si tu ojo fuere simple, todo tu cuerpo estará iluminado con la luz de la fe. O sea, toda la persona estará guiada por esta luz de la fe, que es fe en la providencia de Dios, que nos conduce infaliblemente hacia nuestro fin. Entonces no hay ningún engaño que podamos temer. Cuando tememos es porque confiamos demasiado en nuestra capacidad para discernir los peligros, para superarlos, para enfrentar las situaciones. Y cuando confiamos demasiado somos superados, porque no podemos tener claridad solo por nuestra razón, por nuestro juicio, ni podemos tener capacidad de superar los embates del combate espiritual que abarca toda la vida humana si confiamos solamente en nuestras propias fuerzas. El camino evangélico es muy claro, pero hay que recordarlo permanentemente. Es muy claro y muy simple, pero hay que recordarlo permanentemente, porque de muchas maneras tendemos a alejarnos. Si lo tuviésemos siempre presente, nuestra vida sería mucho más simple. Y superaríamos todas las pruebas y todos los peligros con mucha mayor facilidad también. Pero hay que volver una y otra vez al Evangelio para que nuestra vida de verdad esté centrada en lo principal. Porque allí donde esté nuestro tesoro estará nuestro corazón. Si nuestro tesoro no está de verdad en el reino de los cielos que nos ofrece Cristo, nuestro corazón está en otras cosas. Y entonces está dividido, cae en la oscuridad y cae en la tiniebla de los engaños, y también cae en la angustia, en el miedo. Cristo habla permanentemente contra este miedo y nos habla de un camino de luz. Yo soy la luz del mundo. Pero para eso hay que tener una confianza total en su persona y en su palabra, en su mensaje evangélico, que es el que nos anuncia, no solo por medio de estas palabras, sino por todas aquellas que están en la Sagrada Escritura y también en la tradición. Terminemos con alguna breve referencia a lo que dicen algunos padres de la Iglesia sobre la providencia divina. Por ejemplo, dice el mismo Santo Tomás, comentando el credo: les ocurre lo que al que no sabe medicina y ve al médico recetar a un enfermo agua y a otro vino según sus conocimientos le sugieren. Al no saber medicina pensará que hace al azar lo que dispone con conocimiento de causa, dando vino al segundo y agua al primero. Así pasa con respecto a Dios. Él, con conocimiento de causa y según su providencia, dispone las cosas que necesitan los hombres, aflige a algunos que son buenos y deja vivir en prosperidad a otros que son malos. Y dice San Francisco de Sales:
Ahora nos mueve a una confianza firme e inquebrantable con el ejemplo de las aves, diciendo: mirad los cuervos, que no siembran ni siegan, esto es, para tener que comer, los cuales no tienen despensa ni granero, esto es, para conservar, y Dios los alimenta. Pues cuánto más no valéis vosotros que ellos. Confiad a lo más secreto de la providencia divina, dice San Francisco de Sales, las molestias que encontréis, y creed firmemente que Dios os conducirá con dulzura por lo que hace a vuestra vida y a vuestros asuntos. Los pastores de Arabia, cuando ven que relampaguea y truena y el espacio se carga de rayos, se retiran con sus rebaños bajo los copudos laureles. Cuando las persecuciones o contrariedades amenacen, retirémonos con todos nuestros afectos al amparo de la cruz. Esta es la actitud fundamental que finalmente la que nos enseña Cristo en el Evangelio, al amparo de la cruz, que quiere decir imitarlo a Él, que conocía perfectamente la providencia divina, porque era Dios, y además tenía un conocimiento perfecto en su alma de las cosas de Dios, tenía la visión beatífica y la ciencia infusa, y sin embargo fue con resolución a encontrar la pasión y la cruz. Y nosotros en esta vida tenemos que imitar a Cristo. Él nos lo dice permanentemente en el Evangelio. Si queremos evitar la actitud de Cristo en su pasión, toda la vida se vuelve oscura. Queriendo eliminar el mal de este mundo por otros medios que no son la pasión de Cristo, encontramos la oscuridad. O sea, todo se vuelve absurdo. Porque es imposible. La razón humana no solo no encuentra el camino, sino que encuentra que es imposible, que cualquier camino es imposible de recorrer para ese fin. En cambio, para encontrar el verdadero fin, hay un camino, y ese camino es Cristo y lo que Él nos enseña, que es participar de su pasión para llegar a la resurrección. En la medida en que participamos de su pasión, encontramos la resurrección, que es la resurrección espiritual y después la resurrección corporal. Pero ya en esta vida encontramos la resurrección espiritual, que es la paz de Dios que supera todo sentido, como dice San Pablo. Esa paz que finalmente se encuentra por esta actitud de fe, de confianza en la providencia sobrenatural de Dios que guía todas las cosas para nuestro bien. Pidámosle al Señor entonces que sepamos captar y aplicar cada vez con más profundidad este mensaje evangélico.